Hermanos y hermanas, no conozco otro libro al que vuelvas una y otra vez y sigas encontrando nuevos significados. ¿Sabéis? La Biblia tiene esta rara capacidad de que, aunque es un libro que tú lees, es un libro que también te lee. ¿Habéis sentido eso alguna vez cuando habéis ido al texto bíblico? Es como de repente estás leyendo una historia acerca de una persona, no un personaje, sino una persona bíblica, y de repente tú te ves reflejado como en un espejo. La Biblia tiene esa capacidad de leerte. La Biblia no solo nos lee, sino que también tiene la capacidad de reescribirnos. Dios nos ama tanto que no solo nos acepta tal cual estamos, sino que quiere transformarnos. Y cuando acudimos al texto bíblico, el texto bíblico, no por el mismo, sino porque nos pone en contacto con su autor, tenemos la posibilidad de ser reescritos. Y todos, queridos hermanos, todos tenemos la necesidad de una página en blanco. Todos. Todos tenemos un historial que necesita ser borrado. Todos. Y eso solo es posible a través de Jesús. La Biblia es palabra viva porque cuenta la vida de personas como tú y como yo, que han tenido su experiencia con Dios, que se han encontrado con el autor de la vida y que su vida ha cambiado radicalmente. En esta mañana me gustaría que nos enfocásemos en la historia personal de una de estas personas, que es Simón Pedro. ¿Tenéis vuestras Biblias a mano? ¿Sí? Os pido que las abráis, me da igual el formato en la que la tengáis la Biblia, pero os pido que la uséis. Y os pido que vayamos a Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. Vamos a leer varios momentos acerca de la historia de Simón, acerca de la historia de Pedro. Todos esos momentos vamos a tratar de construir en nuestra mente quién era Simón, cuál fue su relación con Jesús. Y al final de esos momentos bíblicos que vamos a unir, extraeremos 3 conclusiones que espero que puedan ser prácticas para la vida de cada uno de nosotros. ¿Os parece bien el plan? ¿Hay voto de junta? ¿Vamos adelante? Hay voto de junta, venga. Lucas 5, del 1 al 11, dice así. Le damos al play y tratad de meteros en esta historia que vamos a leer acerca de Simón. Dice, estaba Jesús a las orillas del lago Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces, Jesús, que es muy creativo, vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía ¿a quién? A Simón. Y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón Pedro, lleva la barca hacia aguas más profundas. El Señor Jesús siempre nos va a llevar hacia aguas más profundas. Nunca se va a quedar en la superficialidad de nuestros problemas, en la superficialidad de nuestra experiencia. Siempre nos va a querer llevar hacia aguas más profundas. Y echad allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado, ¿qué? Nada, le contestó Simón. Pero, como tú me lo mandas, echaré las redes. Aquí tenemos un Pedro escéptico, Simón por ahora. Así lo hicieron. Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Pedro ha pasado de ser el más escéptico del mundo a de repente a ser el auténtico seguidor de Jesús. Este es Pedro, el impulsivo. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban. ¿Quién estaban ahí con él? Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón.
Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Jesús llama a Simón a algo diferente de lo que estaba haciendo. Él se dedicaba a pescar, pero a partir de ese momento Dios le llama a hacer algo diferente. Quedaros con estos detalles de este primer momento, de este llamado, porque al final vamos a volver a esto. Más adelante, Juan 1:42, no hace falta que lo busquéis, pero en ese momento que complementa la visión que nos da el evangelista Lucas, Juan 1:42 dice: luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, que significa Pedro. Mirándolo fijamente, Jesús le cambia el nombre y a partir de ese momento Simón se convierte en Pedro. Dios le ha dado una misión nueva, Dios le ha dado un nombre nuevo. Pasan muchas cosas en la vida de los discípulos durante esos casi 3 años y medio que pasaron junto a Jesús. Avanzamos en la historia y nos vamos a uno de los momentos más cruciales de la vida de Pedro con Jesús. Momentos antes de que Jesús fuese apresado y crucificado, Jesús está con sus discípulos en la última cena. Es un momento de mucha profundidad, de cierta tensión entre los discípulos, porque no saben lo que va a ocurrir. 26, versículo 31 dice: esta misma noche les dijo Jesús: todos vosotros me abandonaréis, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y de repente aparece Pedro y dice: aunque todos te abandonen, ¿yo qué? Yo jamás lo haré, dice Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás. ¿Cuántas? 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Poco después Jesús sale al monte de los Olivos, él necesita orar, pide que le acompañen sus 3 discípulos más cercanos, entre ellos Pedro. ¿Y qué hacen estos discípulos? Se quedan dormidos. Se quedan dormidos. Justo después viene Judas, le besa a Jesús, apresan a Jesús, y el versículo 56 de este mismo texto dice: entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. ¿Cómo se queda Jesús? ¿Cómo se queda Jesús? Solo. Jesús sabe lo que es sentirse solo y ser abandonado por sus amigos. Jesús sabe lo que significa ser tentado por el enemigo, sabe lo que significa ser ignorado, despreciado, insultado, golpeado. Jesús conoce lo que es ser juzgado por su propia familia, lo que supone ser rechazado por los de su propia casa, no ser creído. Jesús sabe lo que es llorar por un amigo. ¿Recordáis ese momento con Lázaro? Jesús sabe lo que es llorar por amor a los que le rechazan. ¿Recordáis Jesús desde el monte viendo a Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise reunirte como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste? Jesús sabe lo que es gritar de angustia. Jesús sabe, Jesús conoce. No hay otra religión que presente a un Dios así. Él sabe lo que es ser aplastado por la injusticia, ser torturado, ser morir. Él sabe por lo que estás pasando. Cuando tú le hablas, Él te entiende. Jesús se quedó solo. Continúa la historia. Saltamos a Lucas 22. Vamos complementando el relato con los evangelistas. Desde el versículo 54.
Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Y una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: «¿Este estaba con él?». Pero él lo negó: «Muchacha, yo no lo conozco». Poco después lo vio otro y afirmó: «Tú también eres uno de ellos». ¿Cuál es la respuesta de Pedro? «No, hombre, yo no lo soy». Como una hora más tarde, otro lo acusó: «Seguro que este estaba con él, pues también es Galileo». «Hombre, no sé de qué estás hablando», replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. ¿Cuántas veces había negado Pedro a Jesús? 3 veces. El Señor se volvió y miró fijamente a Pedro. ¿Recordáis que antes le había mirado también fijamente para darle un nuevo nombre? Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: «Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo de allí, lloró amargamente. Pedro niega a Jesús 3 veces y Jesús mira directamente, mira fijamente a Pedro. ¿Qué os imagináis esa mirada de Jesús? ¿Que era una mirada de venganza? Una mirada de: «¿Ves, Pedro? ¿Ves, cabezón? 3 años y medio contigo y...». ¿Creéis que era una mirada de reproche? No es una mirada de: «Te lo dije, sabía que me ibas a entregar». ¿Sabéis? Elena de White, escribiendo este momento precioso, dice: «Al ver esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha». ¿Sabéis, hermanos, hermanas? El amor siempre es más efectivo para cambiar conductas que los gritos o las broncas. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor lo conocía a él, y no pudiendo soportar ya más la escena, salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado. Pedro se rompe por dentro ante la mirada de Jesús. No porque es una mirada de reproche, sino porque en esa mirada de compasión, en esa mirada de perdón, él reconoce cuál ha sido su pecado. Esta mirada que Jesús dedica a Pedro es la mirada que nos dedica a cada uno de nosotros cuando le rechazamos y cuando le negamos. Sigue más adelante la historia, nos vamos hacia el punto climático. Jesús fallece, es sepultado, pero la historia no acaba ahí, porque así como tenemos una cruz vacía, también tenemos una tumba vacía. Saltamos a Juan, capítulo 21, del 1 al 14. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, el de Caná, y los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, y otros 2 discípulos. «Me voy a pescar», dijo Simón Pedro. «¿Nos vamos contigo?», contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche ¿cuánto pescaron? ¿Cuánto pescaron en el primer llamado? Nada. ¿Os dais cuenta que vamos conectando momentos de lo que pasó en su primer llamado? Estaba también Pedro con Juan, con Jacobo. Me voy a pescar. Pedro está volviendo a su antigua vida. El Señor le había dado otro llamado, pero él está volviendo a su antigua vida. Y esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. ¡Muchachos! ¿Os imagináis a Jesús desde la orilla? ¡Muchachos! ¿Tenéis algo para desayunar?
No, respondieron ellos. Echad la red a la derecha de la barca y pescaréis algo. Otra vez Jesús con sus cositas, ¿eh? Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de peces que ya no podían sacar la red. ¿Os suena de algo esta historia? Tan pronto... Es el Señor, dijo Pedro al discípulo a quien Jesús amaba, Juan. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. El impulsivo. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traed algunos de los pescados que acabáis de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo, arrastró la red hasta la orilla, la cual estaba llena de pescados. Y Jesús les dice en el versículo 12, venid a desayunar. Venid a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Venid a desayunar. Dios no es un tirano que está sentado en su trono rojo encima de una nube, con un rayo en la mano, esperando a ver cuándo la fastidiamos para... ¡Zasca! No. Es un Dios que te prepara el desayuno. ¿Hace cuánto que no le preparas el desayuno a tu esposo o a tu esposa? A tus hijos, a tus padres, a tus primos. No nos detenemos ahí, vamos a avanzar. Perdonad, hermanos, vamos a avanzar. Juan capítulo 21. Es que he visto una mirada de mi mujer y digo, vale, vamos. Tomemos nota, hermanos. Juan capítulo 21, 15 al 22. Cerramos la historia con esto y pasamos a las 3 ideas clave y con eso concluimos. Juan 21, del 15 al 22. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Por qué le dice más que estos? ¿Por qué le pregunta por los otros? ¿Recordáis que hemos leído antes en Mateo 26? Aunque todos estos te nieguen, ¿yo qué? Yo jamás. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Hay algo interesante aquí. Jesús le está hablando acerca de un amor ágape. Es una palabra para traducir amor. Ese amor ágape es un amor desinteresado, reflexivo, que no piensa en sí mismo sino en el otro. Un amor incondicional. Sin embargo, Pedro le responde con fileo. Yo te quiero, Señor, pero como amigo. No te doy ese amor ágape que tú me estás ofreciendo. Yo no puedo. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? ¿Por qué le dolió a Pedro? ¿Qué había hecho 3 veces antes? Le había negado. Él sabe lo que está haciendo Jesús en ese momento. Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, Señor. ¿Qué quieres? ¿Que te engañe como te engañé la otra vez? Diciéndote que mi amor iba a estar por encima del de todos estos.
No puedo engañarte delante de ti. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te quiero. ¿Habéis visto cómo Jesús baja su nivel? Ya no le habla del amor ágape porque por fin él reconoce que no puede darle ese amor por sí mismo, que él solo puede llegar hasta el fileo. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Versículo 19. Después de esto, añadió, sígueme. Lo que Jesús está haciendo con Pedro es restaurarle, es rellamarle, volverle a darle el llamado que le había dado en un principio. Pedro quería volver a su antigua vida y, como dice esa preciosa canción que habéis cantado, yo no vuelvo atrás. Pedro quería volver atrás. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Es el nick que Juan utiliza, el discípulo amado, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús. Y al verlo, Pedro preguntó, versículo 21, Señor, ¿y qué pasa con este? Y Jesús le responde, ¿y a ti qué te importa? Tú sígueme. Fijaros que Jesús está restaurando a Pedro delante de sus compañeros, le da un llamado, le vuelve a decir sígueme, y en ese momento Pedro mira al que pasa por el lado y Jesús le tiene que recordar, ¿qué te importa lo que pase con este otro? Te estoy hablando y te estoy llamando a ti. 3 ideas. Vamos con las 3 ideas finales. Primera de ellas. Querida Iglesia, ¿cómo no vamos a estar enamorados de un Dios así? De un Dios que nos prepara el desayuno, que nos está esperando, que nos quiere restaurar, que no tira la toalla por ninguno de nosotros. ¿Cómo no vamos a estar enamorados de un Dios así? ¿Cómo no vamos a predicar a un Dios así? ¿Recordáis en Génesis 3 cuando el ser humano decide independizarse de Dios? Decide generar su propia autonomía. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué dice? Ahí os apañéis. ¿Dice eso? Restart, empezamos de nuevo, eliminamos... ¿No? Lo primero que hace Jesús en ese momento, porque Jesús es el sujeto de la creación que ha estado caminando con Adán y Eva, lo primero que hace es decirles, ¿dónde estás? ¿Qué significa ese dónde estás? Significa que Dios viene a tu búsqueda. Que desde ese momento Dios no va a parar, no va a parar, no va a parar hasta que Él mismo se tienda sobre la cruz por ti. Porque a pesar del pecado, nada puede separarnos de ese amor tan grande que Dios tiene por cada uno de nosotros. ¿Cómo no vamos a estar enamorados de un Dios que es así con cada uno de nosotros? Los demás, hermanos y hermanas, pueden tirar la toalla por nosotros, pero Dios nunca, nunca, nunca lo va a hacer. Incluso cuando lo niegues 3 veces, incluso cuando maldigas su nombre, el Señor una y otra vez te va a ofrecer una página en blanco para que la podáis escribir juntos. Dios quiere estar cerca nuestro. Dios nos prepara el desayuno. Y dice Apocalipsis 3, hablando acerca de la iglesia de la Odisea, la iglesia que representa la iglesia que vivirá el tiempo del fin, que Dios está a la puerta y ¿qué? Y llama. Y aquel que oye su voz, a veces nos imaginamos que Jesús está llamando a la puerta de forma fría, pero Jesús nos está llamando por nuestro nombre. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice, y aquel que oye su voz, abre la puerta. Y si me abre la puerta, ¿qué dice que hará con nosotros? Entrará y cenaré contigo. ¿Os dais cuenta de que Jesús quiere prepararnos el desayuno y quiere cenar con nosotros? ¿Os dais cuenta de que Dios quiere pasar todo el día con nosotros, desde la mañana hasta la última noche? Ágape, esa palabra a la que hacíamos referencia antes, en español tiene un significado muy bonito, porque cuando decimos vamos a hacer un ágape, significa que vamos a hacer una comida fraternal, que vamos a hacer una comida íntima donde ponemos los mejores productos para tratar de estrechar lazos entre nosotros. Jesús, Dios, cuando se define a sí mismo, dice, yo soy ágape, Dios es amor,
¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es lo que quiere hacer, es un Dios íntimo, un Dios que quiere estar cerca, que quiere hacer banquete con cada uno de nosotros, que tiene un amor incondicional, que quiere estar por fin junto a nosotros. Primera idea, hermanos y hermanas, ¿cómo no estar enamorados de un Dios así? Segunda idea, Pedro recibe este llamado, sígueme. ¿A quién? ¿A quién tenemos que seguir? A otros, tenemos que seguir a otros. Y mira que tenemos cierta tendencia constante a mirar qué hacen o dejan de hacer los demás. ¿Tenemos que seguirnos a nosotros mismos? Este es un mensaje muy de moda, ¿eh? La mayoría de libros de autoayuda y autoperfeccionamiento lo que nos dicen es, hey, lo que diga tu corazón, sigue a tu corazón. El texto bíblico nos dice, no hay nada más engañoso que el corazón, ¿sí? Claro que sí, ¿por qué? Porque necesitamos una restauración, un cambio de nuestro corazón. Porque es el problema, es la fuente de todos los males, dice Jesús. No tenemos que seguir a otros, no nos tenemos que seguir a nosotros mismos. De hecho, hablando de la Odisea, este es el problema que tiene. Yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada, me basto. ¿Conmigo mismo tengo suficiente? No. La segunda idea que quiero dejar bien claro el texto es que ese sígueme no es ni para seguir a otros ni para seguir a nosotros mismos. Es para seguir a Jesús. Dice Elena de White escribiendo este sígueme, Jesús le ordena sígueme, no corras delante de mí. Y a veces tenemos esa tendencia a querer correr más que Dios, a creernos que somos más espirituales y más cristianos que el propio Dios. Así no tendrás que arrostrar solo las huestes de Satanás. Déjame ir delante de ti y entonces no serás vencido por el enemigo. Hermano y hermana, si creemos que nosotros, por nosotros mismos, vamos a vencer esta carrera, ¡ja!, estamos totalmente perdidos. Quien abre camino, que está en la vanguardia y en la retaguardia de nuestra vida, tiene que ser este Jesús, no nosotros mismos, porque si no, acabaremos vencidos. No, yo quiero ir con el que ya ha vencido al mundo. Dice Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. El versículo 1 hace mención, despojémonos del lastre que nos estorba, de todo aquello que es un problema para seguir a Jesús. No nos seguimos a nosotros mismos, no seguimos a otro. El llamado es a fijar la mirada en Cristo Jesús. Tercera idea. Jesús no se corta un pelo. Y ante ese precioso llamado, ante esa preciosa restauración que hace de nosotros, de repente Pedro se gira y se compara. No envidies, no te compares con los demás. No te metas en la misión de otros. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a algo que ni el pastor, ni los ancianos, ni las ancianas, ni los diáconos pueden hacer. Hay personas a las que yo no voy a llegar nunca, pero tú sí. Y has sido puesto en la vida de esas personas para que te puedan leer, para que puedas transmitirles el Evangelio a cada una de esas personas. Dice Efesios que Dios ha predispuesto buenas obras de antemano para cada uno de nosotros, para que las cumplamos y su nombre sea glorificado. Hay lugares a los que Home Media España no va a llegar, pero Home Media Murcia va a llegar. Hay espacios, personas, contactos que solo tú, en este llamado que Jesús te hace, porque esta no es solo la historia de Pedro, esta es tu historia también. Solo tú vas a llegar. Dice Elena de White, es deber de cada uno seguir a Cristo, sin preocuparse por la tarea asignada a otros. ¿Cuántos son hoy semejantes a Pedro, se interesan en los asuntos de los demás y anhelan conocer su deber mientras que están en peligro de descuidar el propio? Este es un llamado, Señor, del Señor para cada uno de nosotros esta mañana, ¿eh? Nos incumbe mirar a Cristo y seguirle, no nos incumbe nada más.
Veremos errores en la vida de los demás y defectos en su carácter. La humanidad está llena de flaquezas, pero en Cristo hallaremos perfección. Contemplándole, seremos transformados. Amén. Por eso la tercera idea es, querido joven, querido adulto, querido niño, acepta este llamado. No es solo un llamado para Pedro, no es solo un llamado para unos pocos escogidos, es un llamado para cada uno de nosotros. Un llamado a no volver a la antigua vida, sino a ser nuevos en Cristo Jesús, a pesar del historial que tengamos. Pedro finalmente entendió esto del amor ágape, del amor que se entrega por completo a otro. Le costó, tuvo que sufrir mucho, pero lo entendió. En Primera de Pedro, una de las cartas que él escribe, dice: sobre todo, amaos los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Yo me imagino mientras Pedro escribía esto, recordando cómo él había negado a Jesús delante suyo, recordando esa mirada ágape de Jesús, esa mirada de amor, y sintiendo él cómo se cubrían de repente todos sus pecados por la sangre de Jesús. Y finalmente él lo entendió. Y así como nosotros hemos recibido ese amor ágape, somos llamados también a dar ese amor ágape por los demás. ¿Hay alguien en esta iglesia con quien no te hablas? ¿Hay alguien con quien has tenido algún problema últimamente? No es mi llamado, es el llamado del Señor, porque el amor cubre multitud de pecados. Último texto, al final de su carta, de la segunda carta, Pedro dice: esforzaos por añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción y a la devoción a Dios afecto fraternal. Está utilizando fileo, pero no se queda ya aquí. Y dice: y al afecto fraternal añadid amor, añadid ágape. Por fin Pedro lo había entendido, porque Pedro lo había experimentado en su vida. Querida iglesia, ojalá en esta mañana reconozcáis que Dios no ha tirado la toalla por ninguno de vosotros. Y que así como Él nos ha amado con ese amor que nos prepara el desayuno, quiere que también nosotros amemos a los demás así. Ojalá, querida iglesia, fijemos nuestra mirada en Jesús, el único que merece ser seguido y el único que puede ir delante nuestro guiándonos a puerto seguro. Ojalá aceptes ese llamado, estés donde estés, y que tu vida sea una nueva vida con Jesús. Que el Señor te bendiga. Amén.